Bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate y recuperamos un tema clásico en nuestras mesas de diálogo, de tertulia, como es el tema de la vivienda, que yo creo que es el principal tema que ahora mismo preocupa a los vigueses, a los gallegos, yo creo que en toda España, porque en este comienzo de 2025 pues hemos conocido una serie de medidas que quiere implantar el Gobierno de España, incluso el PP también presenta sus medidas, y entre medias pues seguimos viendo estadísticas de cómo está subiendo todo, qué poca oferta hay, tanto para el alquiler como de venta, incluso augurios de que el 2025 va a ser un año complicado también en esta materia. Así que lo queremos analizar y también poner luz sobre este asunto, porque muchos de nuestros espectadores escuchan las medidas, pero no saben realmente esto, ni cómo se traduce, ni cómo pedirlas, así que vamos a intentar entre todos aclarar todos estos conceptos. Así que presentamos a un habitual socio en Beneita Inversiones Inmobiliarias, Pablo Campos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Martí. También están con nosotros socio de Ático Cero, Jorge Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martí. Y en el otro lado de la mesa tenemos al director territorial de AT Valor en Galicia, una sociedad de tasación y consultoría, Diego Esquer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martí. Y hoy nos acompaña por primera vez, así que le damos la bienvenida al responsable del área de vivienda en Vigo de la ONG Provivienda, Joaquín Cartea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, quería preguntaros por estas medidas 12, que en concreto anunció el gobierno de Pedro Sánchez, que bueno, muchas las podemos empezar a leer y mucha gente yo creo que no entiende ni de qué va, y esto cómo lo pido, esto cómo me afecta. Así que como son tantas, y va a ser difícil condensar, hablar de cada una de ellas, pues bueno, así en general, ¿creéis que estas medidas pueden ayudar a mejorar la situación de la vivienda asequible, que además ese es el adjetivo que le pone el Gobierno de España? Bien, yo creo que vamos a, desde mi punto de vista, a tener un matiz con los debates anteriores, ¿vale? Que es que atisbo, y espero no equivocarme, que se ve algún cambio. Tardío, muy tardío, lo comentábamos hace un ratito antes de empezar. Esto tenía que haberse tomado medidas muchísimo antes, pero yo creo que tenemos que ser positivos. Es de las primeras veces que me leo las medidas, me las analizo un poco y digo, oye, pues esto puede funcionar y esto también. No con todas, pero sí que hay algunas en las que se ve, podemos trazar una línea verde de esperanza, ¿vale? Pero el problema que vamos a tener es un poco el tiempo que van a tardar en ponerse a funcionar. Sí. Pero como mínimo, por lo menos, vemos, hay ese cambio. Dime alguna que te guste de estas 12. Así. Pues mira, una que me gusta mucho es el sistema de garantía para alquileres asequibles, ¿vale? Sobre todo el tema de alquiler, el que se está cargando la responsabilidad, sobre todo de inquilinos que no pagan, que son considerados vulnerables, esa responsabilidad se carga sobre el propietario, y se está pensando, como decías hace un rato, en los avales, en este caso, de alguna manera, respaldados por el Estado. No es el propietario el que tiene que hacerse cargo de una persona vulnerable, es el Estado, y parece que por fin se atisba una medida por ahí. Una cosa que comentaba muchas veces en los debates, y desde aquí, desde Televigo, parece que, bueno pues hemos conseguido algo, ¿no? Que es que las medidas coercitivas no son medidas que normalmente favorezcan para sacar vivienda en alquiler, y se lee que en determinadas ocasiones vamos a poder conseguir, como decía en muchas ocasiones, el 100% de la disminución del IRPF, o sea, sobre los beneficios del alquiler de vivienda. Es una medida que puede funcionar de urgencia para sacar las viviendas vacías al mercado. Si tú al propietario que tiene la vivienda y no la abre le das pues una bonificación fiscal importante, evidentemente se va a incentivar. Y esto no es malo para los inquilinos, esto es bueno porque lo que vamos a hacer es favorecer que haya más mercado. Y básicamente ahí, luego está el tema de las viviendas turísticas, que lo podemos tocar con matices también, pero yo creo que sí que necesitan regulación también. Perfecto. Jorge, en tu caso, ¿te convence o no te convence? A ver, pues sin ánimo de redundar en lo que comenta mi compañero, en principio sobre el papel algunas sí me parecen interesantes, pero me preocupa sobremanera los plazos de aplicación y luego los modos de aplicación. Desde el punto de vista de la administración, normalmente este tipo de cuestiones suelen ser a nivel burocrático muy tediosas. Luego realmente esto va a ser aplicable de forma práctica, eso es lo que me pregunto, porque cuando yo leía las medidas decía, oye, ¿y esto después cómo lo van a hacer? Está muy bien, los títulos, los titulares están muy bien, pero ¿cómo van a aplicar esto? ¿Cómo se va a aplicar el día a día? ¿Cómo va pues los inquilinos, las personas afectadas por estas medidas, cómo van a acudir a esto? Y va a ser solvente, va a ser rápido, va a ser efectivo, porque uno de los problemas que hay en viviendas es que al haber poca vivienda todo tiene que ser muy rápido. Si tú necesitas alquilar
y este tipo de cuestiones van a ser muy lentas, pues vamos a seguir con el mismo problema, ¿no? Diego, ¿cómo lo ves? Bueno, pues hablábamos hace un rato, ¿no?, también de que en este mismo programa o en este mismo debate hace 2 años pues hablábamos de medidas similares. Yo creo que, como dice Pablo, en este caso sí que vamos en una buena dirección, pero redundo en lo de siempre. Yo creo que vamos tarde en ciertas medidas, pues porque llevamos con estos debates desde hace 7 u 8 años, y si hubiéramos tomado estas medidas hace 7 u 8 años, pues el efecto lo tendríamos ahora y no tendríamos el mercado tan tensionado, por decirlo de alguna manera, tanto en el precio del alquiler como de la venta. Y sobre todo, lo que yo suelo decir siempre, seguridad jurídica. A mí me parecen perfecto que sean aplicables y que después no cambien el terreno de juego y la norma en mitad del partido. O sea, es decir, si vamos por esta línea, vamos por esta línea, porque tenemos que transmitir que tenemos una línea trazada y que va a ser por dónde va a ir el mercado o por dónde va a ir la legislación, y que la gente tenga claro pues a lo que se tiene que atener. A mí el tema, como dice Pablo, el tema de los avales me parece importante y me parece interesante, porque bueno, pues en Vigo más o menos, hablábamos antes también de empezar, hay como un parque de viviendas entre unas 10.000 que están libres y que la gente no quiere alquilar o no pone en el mercado. Sí. Por la inseguridad jurídica. Si al final pues se puede desahuciar a gente en un mes, o el Estado se hace cargo de posibles impagos de gente, pues yo creo que eso va a favorecer lo que es la parte de alquiler. Y lo que digo siempre, en la parte de compraventa, pues tenemos que actuar en la parte de la oferta. O sea, estamos pendientes de la aprobación del plan general. Sí. Yo creo que puede ser probable que sea en el mes de febrero, pero lo de siempre, esto no es una semilla y crecen las viviendas en 3 meses. O sea, Navia está allí también, y yo creo que bueno, pues podremos empezar a ver frutos dentro de 3 años como mínimo. Joaquín, que yo sé que Provivienda reclamabais medidas, ¿estas son las que os gustaría que salieran adelante? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Pablo, que se empieza a ver un poco de luz. Vale, ¿qué ocurre? Que bueno, que estas medidas, como siempre, son de medio plazo, largo plazo, ¿vale? Y no se plantea en ellas una medida un poco más de emergencia, que es la situación que vivimos en este momento. Es decir, como decía mi compañero, esto va a llevar unos años que se puedan implantar, y la situación que vivimos ya ahora mismo, sobre todo en el entorno del alquiler, que es lo que trabajamos nosotros, es de emergencia, es de una situación ahora mismo ciertamente dramática, ¿no? Porque el precio del alquiler está desorbitado, porque prácticamente no hay tampoco oferta de alquileres, que eso es evidentemente lo que está haciendo que suban los precios, y ahí es donde veo que, bueno, que no se ataca un poco por ese lado. Por lo demás, entiendo también que el sistema de garantías mediante avales creo que es una buena opción, ¿vale? Porque puede favorecer esa salida de la vivienda que está ahora mismo cerrada, que tenemos un montón de ella en Vigo, y que puede darle un empujón, pero bueno, tenemos que ver ahora con la aplicación cómo se va desarrollando. Yo creo que es importante, y sobre todo en el caso, ya que tenemos aquí a Provivienda, saber de dónde nace este plan de garantías. Esto nace de una copia, vamos a decir así, de Garantía Visale, que es cómo están funcionando en Francia. Y en Francia están trabajando a través de una organización, entiendo que muy parecida a la vuestra, porque esto es lo que facilita, desde mi punto de vista, que las cosas se hagan de manera rápida. Una asociación que está dedicada desde hace años a tramitar vivienda o buscar vivienda a colectivos vulnerables, y que está acostumbrada a avalar y que está acostumbrada a dar garantías, creo que puede ser, tiene que ser un socio fundamental para que esto salga de manera rápida. O sea, que la función en este caso de Provivienda o organizaciones como las vuestras creo que es fundamental para que esto tenga éxito y que salga de manera rápida. Si esperamos que el gobierno cree un sistema en el que, como dice Jorge, que se va a prolongar en el tiempo, sí, porque hay que lanzar un funcionariado nuevo preparado para esto, sí sería inviable. Yo creo que hay que trabajar un poco en esa línea, y organizaciones como Provivienda yo creo que son imprescindibles. Hablando un poco de cifras que ayer estuve viendo, ayer estuve manejando un poco Fotocasa, Idealista y demás. A día de hoy hay menos, centena de viviendas en alquiler en Vigo, en los portales. O sea,
no llega a 100. Menos, porque lo que estás viendo son anuncios con propiedades duplicadas de distintas inmuebles, con lo cual hay menos de 100 Hay viviendas. menos de 100 viviendas. En con lo Vigo, cual, es brutal. y a nivel de precios estamos hablando de que desde 2014-15 hemos pasado de un precio medio de alquiler de 6,90 a prácticamente doblarlo. 10 años. Sí, sí. O sea, lo Vaya que antes te cifras. costaba 2 habitaciones 600, 700 euros, ahora no baja de 1.100, 1.200. Qué barbaridad. Yo quiero preguntarte, Joaquín, porque hay un punto de las medidas que dice, se blinda la vivienda protegida del Estado. ¿Qué está pasando con la vivienda protegida, por tanto? Yo creo bueno, que la vivienda protegida hasta la fecha venía vinculada a una periodicidad, ¿no? Es decir, entonces, el que yo creo que sea una cuestión permanente, ¿vale? Yo creo que va a ayudar al mercado porque, bueno, esa vivienda se va a quedar siempre ahí. Porque eso no pasa ahora. O sea, esto es para que sea indefinido, lo que Correcto. propone. Ahora mismo, pues no sé exactamente los años que pueden tener, depende de las promociones, si no me equivoco, pero creo que hasta 30 años, ¿no? 35 años. Las hay de menos. Y las hay de menos. Las hay de menos, Las hay de ¿no? más, pero Sí, está la medida ahí. en Navia, por ejemplo, hay mucha vivienda que se hizo en su momento, vivienda de protección oficial y vivienda de precio tasado autonómico, que ya ha vencido esa protección. O sea, es decir, ya está a precio de mercado. O sea, es decir, ya no estamos hablando del precio de módulos, ¿vale? De hecho, esas viviendas de Navia ya están en estos portales que comentabas tú antes a la venta, ya hay viviendas ahí a la venta. Y están, curiosamente, creo que lo comentábamos la última vez que estuvimos aquí, prácticamente, que es un tema muy curioso, al precio de la vivienda en el centro. Lo comentamos porque muchas veces con Ana, con la compañera de Joaquín, lo comentamos por el tema de los guetos y tal, cuando las cosas están bien hechas, y yo creo que Navia fue un ejemplo de una buena protección, de una buena gestión, de protección oficial, pues al final la gente, incluso a precio libre, está dispuesta a pagar precios sorprendentes por vivir en esas zonas, porque realmente tienes barrio, tienes vida, entonces pues creo que Navia sí que puede ser un ejemplo de por dónde pueden ir las cosas, porque buscar el que todo el mundo viva en el centro, que todo el mundo se complica más, y aparte estamos hablando de cifras minúsculas. Yo creo que hay que hacer grandes desarrollos porque estamos en un momento de emergencia total y absoluta. De todos modos, yo en este sentido siempre he sido bastante detractor del modelo mixto, que es precisamente en el que se tienen este tipo de propiedades, ¿no? Porque al fin y al cabo no son viviendas del Estado ni de la Administración, son viviendas de particulares que tienen una limitación por una serie de cuestiones, pero claro, tienen un propietario particular, ¿no? Entonces sería muchísimo más fácil. Sí, como en otros países, o aquí también ha pasado, pero en menor medida, Navia no es el ejemplo, las viviendas son 100% públicas. Entonces, si la vivienda es 100% pública y es la Administración la que tiene la capacidad para ceder en alquiler, asequible o incluso pues gratis a personas en situación de estar desfavorecidas o demás, pues sería todo muchísimo más fácil. Pero el modelo mixto en el que alguien es propietario con limitaciones, al final acaba trayendo problemas o incluso pues venta, como se ha visto durante estos últimos años, incluso aun cuando aún estaban a precio protegido, pues han salido casos en prensa en que se han vendido y veías anuncios de propiedades de, bueno, pues se vende esta propiedad por 100.000 euros con sus muebles, con muebles por valor de otros 100.000. Por ejemplo, ¿no? O con plaza de garaje por 120.000. Claro, eso ha sido perseguido y tal, y ha salido en prensa, pues porque obviamente no se puede hacer, ¿no? El modelo mixto trae esta clase de cosas. Al final, yo creo que se debe optar por modelo 100% público. Sí, sí. Que eso es algo que también reclamáis vosotros en Provivienda. Efectivamente. A nosotros nos interesa de cara sobre todo la parte de vivienda en alquiler, ¿vale? Que es lo que llevamos nosotros gestionando desde el año 89. Y es la manera de bajar los precios de mercado. Es decir, yo creo que la bajada de los precios del alquiler está, como casi todo, en la oferta, y ahora mismo no tenemos oferta. Es decir, si hay 100 pisos en venta, ¿no?, que habláis, en alquiler yo creo que entras y
hay 20, no sé. En venta hay alguno más, muy pocos también. Sí. Pero yo creo que aparte la situación, porque es que de verdad, lo comentaba la última vez que estuve aquí, es de emergencia real. O sea, esto es que no lo decimos aquí por deciros, que nosotros en la agencia, sin ir más lejos, el lunes me entró un señor de 80 años aproximadamente, 70 y pico años, porque vio un anuncio en el escaparate que ponía habitaciones para estudiantes. Y me dice, no hay ninguna posibilidad de que pueda alquilar una habitación de las que tienes en el escaparate. O sea, y ahí se te encoge el corazón, porque te das cuenta que realmente es un problema que está en la calle, y esto es lo que hay que ver. Nosotros hace muchos meses ya que la búsqueda de vivienda que hacemos para las familias, que llevamos muchos años, estos casi 8 años aquí en Vigo haciéndolo, se ha convertido hace 2 años más o menos en vivienda compartida, ¿vale? Es decir, vivienda compartida por 2 familias que puedan sostener pues, el alquiler y los suministros, ¿vale? Que nos olvidamos muchas veces de esa parte que también supone una carga importante en las cuentas del mes. Y ahora llevamos ya unos meses largos derivando habitaciones, porque es que es insostenible. No, las habitaciones, o sea, vamos, todo lo que quieras por encima de los 350 euros. Sí, por habitación. Por una habitación. Y de hecho hay otra cosa. Yo creo, y se ha visto ya en Cataluña, por ejemplo, el tema de intervenir el mercado por el tema de las zonas tensionadas y demás, no funciona. O sea, al contrario. O sea, vicia todavía más el mercado en el sentido en que hay mucha gente que en el momento que le limitas el precio del alquiler, retira esa vivienda del alquiler, porque no le interesa. Porque dice, yo por ese precio y con la seguridad jurídica que tengo de no cobrar, lo que hago es que quito la vivienda del alquiler, con lo cual tenemos que ir a otro modelo, porque vemos que ese no funciona. Hay otra cosa aparte, lo habíamos comentado también en su día, las zonas tensionadas generan el efecto imán, que es que obligan a bajar las viviendas altas, pero también automáticamente, como hay un precio de referencia, las bajas suben y se pegan a ese precio, con lo cual los datos, efectivamente, los datos reales realmente no son los esperados ni mucho menos. Claro. Ya que hablamos del alquiler, y tocaba también antes por el tema de las viviendas turísticas, dicen estas medidas del Gobierno que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica, o por ejemplo el endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada. Jorge, ya que hablamos de que esto puede ser una de las soluciones, ¿consideras que por aquí hay que incidir? ¿O? Sí, sin duda. Yo nunca he sido partícipe de la limitación de la vivienda turística, ¿no? Pero sí que la vivienda turística es un negocio y por lo tanto debe tributar como tal. No debe tributar como un alquiler convencional a vivienda, ¿no? Entonces, para mí, para ser justos y hacer la competencia adecuada a la hostelería, ¿no? Que al final es lo que es, y el movimiento hotelero en este caso se está protestando por ello. Oye, pues para tener una vivienda turística tendrás que darte de alta fiscal como autónomo, tendrás que tener pues una SL o una sociedad limitada unipersonal, lo que sea, y tributar tus beneficios y tus gastos como cualquier otro. De modo que tributa pues alguien que monta una casa rural o que monta un pequeño hostal, ¿no? Vamos, o sea, si es un negocio debe tributar como tal. Yo eso lo tengo 100% claro. Bueno, lo vemos en municipios costeros, ¿eh? Y ya no solo con el alquiler con el alquiler de vivienda turística, sino con el alquiler vacacional. O sea, en Bayona o en la zona de Nigrán o en la zona de Valmiñor pasa, o sea, hay pisos que durante el mes de invierno están vacíos, pero totalmente vacíos, y que los propietarios lo único que hacen es alquilarlo en el periodo estival. Y por ese alquiler pues estiman que sacan una rentabilidad mayor que durante el alquiler anual, y esas viviendas durante 8 meses están vacías. Pero fíjate, estás comentando el tema de estas zonas de verano, que normalmente son viviendas que efectivamente que se quedan vacías y no hay demanda después para ellas. Yo me he quedado completamente sorprendido. Hace un año tuvimos una propiedad en venta en Santiago de Compostela, una propiedad singular, por eso la llevamos allí, que no es nuestro negocio. Y hacía tiempo ya que no paseaba por las calles de Santiago en modo así un poquito más tranquilo y tal. Y allí todas las viviendas están identificadas, las turísticas, con su plaquita de alquiler turístico, y te quedas completamente sorprendido. Por 2 puntos. Yo primero, por la cantidad de gente que hay todo el año ya en Santiago de Compostela. O sea, ya no es que en verano, que evidentemente hay más, sino que vas en cualquier momento del año y es brutal la cantidad de gente que hay. Y segundo, por lo que comento, por la cantidad de viviendas que hay de uso turístico. Yo creo que ahí
y aun tirando piedras, en nuestro caso, por nuestro propio tejado, y sé que algunos clientes nuestros probablemente se vayan a enfadar conmigo, pero es verdad que hay que limitarlas. O sea, cuando ya la vivienda turística se está comiendo el mercado de vivienda habitual, hay que tomar medidas al respecto. Y estos casos son graves. En Santiago salió una noticia hace cuestión de unos meses en los que una inmobiliaria, que también hay que darle de comer aparte las cosas como son a veces a los compañeros, anuncia un piso para alquilar y dice, se enseña desde las 8 de la mañana o desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? La gente durmió en la puerta como si fuese un concierto para alquilarse la vivienda. O sea, esto no se puede permitir que lleguemos a esa situación en el mercado de alquiler, porque nosotros siempre teníamos 4 o 5 propiedades sin dedicarnos al alquiler en cartera de manera permanente y no nos dedicábamos a ellos, y a día de hoy estamos con una o ninguna. O sea, es grave. Pero si haces el estudio económico de una vivienda de alquiler tributando como una sociedad, igual ya no te compensa que sea una vivienda de alquiler. Yo de verdad que ese tema lo tengo bastante revisado, y compensan porque tributan tributan IRPF convencional. Entonces una familia puede tener 7 viviendas de alquiler turístico y tributan IRPF convencional. Entonces, si en el momento en que tú lo aplicas a un modelo de tributación de una sociedad, cambia radicalmente la rentabilidad, pero radicalmente. Entonces, igual esas viviendas de forma automática pasarían a la vivienda convencional, que además da muchísimo menos quebraderos de cabeza. La vivienda turística da más quebraderos, pero da más dinero. Si de repente te dan más dinero, o sea, te dan menos dinero o el mismo dinero y más quebraderos, igual optas por la alquiler convencional, que desde luego es mucho más tranquilo. Sí, esperemos, perdona, Pablo, que esta medida provoque evidentemente esa reacción, ¿vale? Que gran parte, o por lo menos un porcentaje considerable de la vivienda que tenemos en este momento turística, ¿vale? Que vuelva al mercado convencional y provoque que se ajusten un poquito los precios, ¿no? Lo que iba a apuntar es simplemente que, aunque vuelva toda esa vivienda al mercado tradicional, la situación en la que estamos todavía no sería suficiente, para generar demanda. Por eso, o sea, no es tanta. En Vigo al menos no es tanta. No, podemos tener lo que tú comento. Santiago al final es lo que es una ciudad ya turística por excelencia. Entonces, bueno, pues me sorprendió verlo, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos sitios es que ni existe o hay muy poca, ¿no? Vigo ahora también, pues afortunadamente se ha convertido en un punto de referencia y ha habido un boom de vivienda turística. Pero insisto, aunque volquemos toda esa vivienda al mercado tradicional, lo que puede es ayudar pues a destensionar algo el precio, pero poco también. Hay que ser serios también y decirlo. Bueno, el tema está en las 10.000 viviendas que comentaba antes Diego, con respecto a eso. Al final, eso es lo inmediato. Hay miles de viviendas paradas, vacías. De hecho, si no recuerdo mal, había una medida de ayuda a la rehabilitación de viviendas, cosa también importante, porque a veces tenemos clientes que dicen, oye, pues yo tengo esta propiedad y no quisiera deshacerme de ella, pero sí quisiera alquilarla, pero tal y como está no se puede alquilar, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento no puedo pedir un crédito, o si pido un crédito ya no me interesa. Entonces, bueno, pues que haya facilidades para que esas viviendas salgan al mercado, aunque pues, no sean a fondo perdido, aunque después sobre el alquiler ese dinero se vaya recuperando, ¿no? para la administración, pero se debe favorecer también que haya de esos 10.000 viviendas, habrá X porcentaje que no estén en condiciones de ser habitables. Sí, generalmente viene dado por la parte que lleva mucho tiempo cerradas, ¿vale? Y la parte fontanería y electricidad, sí o sí, sabes que la tiene que asumir la propiedad para poner esa vivienda al día, ¿no? Y tal y como está el coste de la construcción, no es... Efectivamente, todas estas ayudas pueden provocar eso, que esas viviendas puedan llegar a salir al mercado. Hay un punto que también me llamó la atención y que fue uno de los que más polémica creo, que es esto de limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. ¿Esto, Diego, tú crees que esto es un beneficio? Teniendo en cuenta y siendo positivo que yo creo que Galicia en este momento, por la situación donde estamos, nos vamos a convertir, si es verdad, en un tema, en un polo de refugio climático, ¿vale? Sí. Y que sí es verdad que la compra de viviendas por extranjeros ha crecido y es una de las comunidades donde más ha crecido, yo no creo que eso vaya a influir ostensiblemente ni en el precio de la venta ni en el precio de alquiler, ¿vale? O sea, al final, ¿qué puede comprar un extranjero que venga a Galicia? Pues una vivienda que nos
situemos en la parte alta, ¿vale? De un precio de 600, 700, 800, 900.000 euros, 1 millón, que las hay, o incluso compran hasta aldeas enteras, ¿vale? Sí. Yo no creo que a nivel gallego y a nivel nacional sea una decisión o una medida que vaya a influir positivamente en la regulación tanto del precio de alquiler como del precio de compra. Yo creo que es más un tema, pues bueno, político o de imagen frente al extranjero, porque sí, pues porque bueno, si ha funcionado en España el tema en muchos momentos de lo que es el Golden Visa, pues por compra de vivienda en su momento estuvo en 400.000, se subió a 500.000, después a 600.000 y ahora se limita. Yo no estoy de acuerdo, o sea, así de claro. O sea, nosotros hemos vendido vivienda a extranjeros, el rango de precio el que dice Diego son rangos de precio elevados que no influyen en absoluto normalmente en la vivienda, digamos, habitual de la gente que trabaja de clase media. Y luego hay otra cosa, o sea, a mí yo no entiendo muy bien, o sea, una persona que venga dispuesto a pagar 600.000 euros, 1 millón de euros, el eliminar una Golden Visa, que lo único que va a hacer es permitir que esa persona resida aquí, traiga riqueza y, o sea, es que no me entra en la cabeza, pero claro, aquí estamos hablando de temas más de imagen política muchas veces. Sí, y distorsiona también otra cosa, tener en cuenta, esa gente lo que va a hacer entonces va a ser alquilar, ¿vale? Con lo cual iba a alquilar propiedades que igual están en precio alto, en precio bajo, me imagino que en precio alto, lógicamente. Sí. Pero bueno, siguen teniendo exenciones fiscales por la ley Beckham de estar expatriados y estar trabajando desde España, con lo cual tienen exenciones fiscales, con lo cual esa entrada de ese tipo de gente que viene expatriada a trabajar y demás va a seguir viniendo, con lo cual se va a centrar en el precio del alquiler seguro. No sabía que sigue vigente la ley Beca, ahora que lo has dicho me he quedado... ya pasaron años de aquel fichaje por el Real Madrid. ¿Cómo veis esto de la limitación a extranjeros? Joaquín, Jorge. Yo soy un poco de la opinión de Pablo. Yo creo que no es relevante, es más una decisión política, de imagen política que otra cosa. No creo que influya realmente en el mercado. No, exactamente lo mismo. No tiene nada bueno que aportar. Solo pues quizá la limitación de la aportación de riqueza, nada que aliviar, no alivia nada el problema de la vivienda, ya que el problema de vivienda no está en los precios de las viviendas que compran o sea, las personas que vienen de fuera, como bien comentaba Diego. Es una medida que, bueno, pues quizá había que sumar algo más en el listado de medidas y se ha puesto pensando, no sé. Pues hacemos una pausa publicitaria y seguimos hablando de medidas para mejorar la situación de la vivienda.